Vivo en una casa de 100 metros cuadrados. Llevo 7 años aquí y nunca he tenido de qué quejarme, al menos hasta ahora. Hasta el año pasado, mi esposa y yo bromeábamos sobre que nuestra casa estaba embrujada. Los objetos se movían solos o desaparecían por días antes de reaparecer. Simplemente tienes mala memoria. Eso me decía mi esposa, acusándome cuando algo desaparecía. Cuando tú pierdes algo, culpas a un fantasma, pero si soy yo, solo soy un idiota, ¿verdad? Discutimos varias veces por los eventos paranormales que ocurrían. Mi esposa creía que había un fantasma en el sótano. Ella incluso afirmaba que cuando bajaba ahí sentía como si la estuvieran observando. Puedo sentirlo. Decía ella mientras intentaba convencerme. Entonces no imaginaba cuánta razón tenía. Todo pasó un domingo por la noche. Estaba tan oscuro que el ambiente era lúgubre, sin una sola estrella en el cielo. Nuestro fin de semana casi había terminado y ya empezábamos a pensar en nuestro día de trabajo del día siguiente. Es decir, no estábamos para nada preparados para soportar lo que iba a suceder. Mi esposa leía un libro en el sofá, cubierta con su manta. Me encantaba ese hábito suyo. Siempre hacía eso cuando era niña y me trae buenos recuerdos. Me dijo sonriendo. Era la primera vez que la veía hacerlo tras casarnos. Yo estaba trabajando en mi laptop y preparaba mis archivos cuya fecha límite estaba cerca. Desde su manta, a unos metros de mí, escuché a mi esposa preguntarme desde otro lugar. ¿Bebé? Me froté los ojos y vi su cabecita asomarse por debajo de la cobija. ¿Sí? ¿Te molestaría ir a poner la ropa a secar? Suspiré. Sabía que temía bajar al sótano por el libro que leía. Y sabía que por eso iba a ser yo quien tendría que encargarme del sótano, ok. Y digo, molesto por la interrupción, pero secretamente feliz de poder al fin moverme de la computadora. Te amo. Podía escuchar que sonreía al decir eso. Yo también te amo, miedosa. Luego volvió a meter la cabeza bajo su manta. Fui al sótano y al subir las escaleras encendí la luz. Luego bajé lentamente los escalones de madera que crujían bajo mi peso. El sótano siempre era más frío que la casa. Supongo que eso tampoco ayudaba a que mi esposa se sintiera segura, ya que iba sola. Las obras en el sótano no se habían terminado, el piso era de cemento y las vigas estaban expuestas. Planeaba terminar eso cuando tuviéramos más dinero, pero ese día no llegó. La secadora parpadeó para señalar el fin del ciclo. Abrí la puerta y empecé a vaciar el contenido en la canasta. Antes de que terminara, escuché que algo se movía. Luego, el sonido de un objeto de madera cayendo al suelo, sentí que la sangre se me helaba. Aunque tenía miedo, sabía que debía ser valiente y guardar silencio para no asustar más a mi esposa. Me recuperé y caminé hacia la segunda parte del sótano, que estaba vacía. Tenía la impresión de que era de ahí de donde provenía el sonido. Al fondo de la habitación había un largo túnel oscuro de tierra, en el que nunca habíamos entrado. El dueño anterior dijo que eso llevaba a los cimientos. Vi un pedazo de madera enfrente. ¿Cómo llegó eso ahí? Me pregunté. Mientras estaba frente al túnel, sentí algo. Sentí una presencia, como si alguien me estuviera mirando desde la penumbra. Era la primera vez que sentía eso. Nunca me había pasado las otras veces que bajé al sótano, y ahora entendía exactamente a qué se refería mi esposa. Me quedé inmóvil, entrecerrando los ojos para ver si distinguía algo. «¡Hay alguien!», grité, esperando que mi esposa no oyera. «¡Ryan!». «¿Qué pasa?», dijo ella desde arriba, su voz ahogada por la distancia que nos separaba. Solo me llamaba por mi nombre si estaba enojada o algo andaba mal. Dejé de mirar el túnel y subí las escaleras lo más rápido posible. «¿Qué pasa?». Y digo, sin aliento, con los ojos recorriendo la sala, ya no estaba en el sofá, cubierta con su edredón. «Mi amor, no vuelvas a hacer eso». Casi me caigo corriendo por las escaleras. La casa estaba en silencio. Mi esposa no era de hacer bromas ni de esconderse para asustarme. Corrí a nuestra habitación. Las luces estaban apagadas. Quise llamarla a su teléfono, pero me di cuenta de que no tenía el mío. Asomé la cabeza por la puerta y todo lo que pude ver era nuestra cama. Vacía, Cristina. Fue en ese momento cuando ellos aparecieron. Un hombre me tomó del cuello por atrás. Luché lo mejor posible, sintiendo sorpresa y terror en mis venas. Apretó más para que no me moviera.
Al mismo tiempo, me arrastraba con dificultad por el pasillo. Por unos segundos creí que lograría zafarme, pero una segunda persona se acercó a nosotros y estrelló mi cabeza contra la pared. Podía sentir la sangre corriendo lentamente por mi rostro, veía borroso y me costaba mucho moverme. Arrastraron mi cuerpo a la entrada del sótano y me lanzaron por las escaleras. Cristina, apenas podía decir su nombre, mis labios hinchados sangraban y manchaban el suelo de cemento. Intenté levantarme usando las manos, pero un dolor agudo en el brazo me reveló que tenía todos los dedos rotos. Levanté la cabeza y vi 3 siluetas que bajaban las escaleras. La última persona llevaba a Cristina en sus brazos. Había atado a mi esposa como a un animal que traían de la casa. Ella no podía hablar porque su boca y parte de su cara estaban cubiertas con cinta negra. «Váyanse al carajo», y logré decir. En ese instante lo tiraron al suelo. Sacudí la cabeza y sentí lágrimas corriendo por mi rostro. Uno de los hombres se acercó a mí, agarró mi pierna para arrastrarme hacia ella. Ahora los dos estábamos en medio del sótano. Cuando la miré, vi que también la había golpeado tan fuerte que quedó inconsciente. «Todo va a estar bien, mi amor, todo va a salir bien». Y susurraba, dudando que me oyera. Detrás de nosotros, los 3 hombres se habían reunido y susurraban mientras sacaban objetos de un gran saco de tela. Ya no tenía fuerzas y estaba seguro de que mis dedos no eran lo único que me habían roto. Me dolía la pierna, levanté la mano, que todavía funcionaba bien, y me limpié la mezcla de lágrimas y sangre que cubría mis ojos. Los hombres se dispersaron y comenzaron a trazar líneas en el suelo con botes de pintura, alrededor de mi esposa y de mí. Al mirar más de cerca, vi que parecían viejas runas o símbolos antiguos. Luego encendieron velas. Eso es todo. Rugí a pesar del dolor. Los hombres ni me miraron y siguieron con lo suyo. Le digo a mi esposa, en pánico e impotente, que todo va a estar bien, mientras ella ya había recuperado la conciencia. Vi las lágrimas correr por sus mejillas, hasta el suelo frío. Después recibí una fuerte patada en las costillas y oí a mi esposa sollozar más fuerte. A pesar de la gruesa cinta adhesiva que cubría su boca, los intrusos se estaban riendo. Esos malditos sádicos se reían entre ellos. Mientras nos daban patadas, uno tras otro, a mi esposa y a mí. Dejándonos sin fuerzas en el suelo, podía escucharla respirar con dificultad y de repente el dolor que sentía ya no importaba. Cuando finalmente se cansaron, como pude, los escuché murmurar algo sobre un sacrificio. Tenía que detenerse. No quería que ella sufriera, ya no podía verla así, ahogándose y llorando en un charco de sangre y lágrimas. Como en las películas, empecé a ver recuerdos de nuestra vida. Estaba hermosa cuando nos conocimos. Usaba mucho sarcasmo, pero se disculpaba rápido si alguna vez ofendía a alguien. Le encantaba reír y hacer felices a las personas a su alrededor. Era dulce, no tenía ni una pizca de egoísmo. De pronto, nuestros agresores cambiaron de actitud. Antes, todo eso parecía ser solo un juego para ellos, pero ahora estaban más que serios. Una de ellos, una joven, se acercó a Cristina con un pequeño cuchillo en la mano. A través del dolor y el sufrimiento te invocamos. Eso fue lo que dijo. No podía mirar mientras él se inclinaba hacia ella. Quería voltear la cabeza para no ver las lágrimas correr por sus mejillas. Te lo suplico, y digo, esperemos un milagro. Y por suerte para mí, ese milagro sucedió. Desde la esquina del sótano apareció una extraña silueta. Parecía un hombre desnudo y demacrado desde mi posición. Nuestros agresores estaban ocupados con su ritual satánico. Para notarlo, aunque no veía muy claro, pude observar que los reflejos de la silueta eran extremadamente rápidos. Me obligué a no parpadear cuando desarmó al hombre con el cuchillo y de inmediato le cortó la garganta. Las otras 2 personas quedaron paralizadas por el shock y dudaron en reaccionar. Uno de ellos finalmente decidió moverse. Unos segundos después terminó con la cabeza primero en el suelo. Un gran corte que iba desde la parte superior de su muslo hasta la parte inferior de su pantorrilla lo dejó incapaz de caminar. La mujer, por su parte, estaba completamente petrificada. Intentó huir por las escaleras, pero el hombre desnudo la atrapó rápidamente y empezó a desfigurarla.
No entendía nada de lo que estaba pasando. Mi esposa seguía sollozando, pero al igual que yo, veía lo que estaba ocurriendo. El hombre desnudo se enderezó, cubierto de sangre y con el cuchillo en las manos. Se acercó a mí suavemente y me giró para que estuviera frente a él. De cerca podía ver que apenas parecía humano. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de lo que parecía ser años de exposición a la suciedad. Y sus ojos brillaban como los de un gato en la penumbra. Volví a intentar limpiarme los ojos con las manos y entonces vi que él sostenía el cuchillo por la hoja, para extenderme el mango hacia mí. Lo agarré y me apoyé en él para levantarme. El hombre desnudo me llevó con el agresor, que ya no podía caminar. Me suplicó que lo perdonara. Pero sus pobres súplicas tenían tanta importancia para mí como las mías la tuvieron para él. Unos minutos antes, no les contaré lo que pasó después, no puedo. Lo que sí puedo decirles es que a la mañana siguiente, después de muchas deliberaciones, la policía y varias ambulancias escoltaron 3 cadáveres fuera de mi propiedad. Mi esposa y yo somos afortunados. Con todo como está, no deberíamos vivir, pero aquí seguimos. Cristina está embarazada de 6 meses. Todavía no sé mucho sobre el hombre que vive debajo de mi casa. Él se queda en su lugar y nosotros lo respetamos. Si hay algo que sabemos ahora, es que le encanta la comida frita. Es difícil agradecer lo suficiente a quien salvó a toda mi familia. Pero creo que un balde de pollo frito cada noche ya es un buen comienzo.